Esta es la clase de epistemología de las ciencias naturales que el Departamento de Biología dicta para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales. Hoy día es día martes 6 de octubre y son las 11:30. En estos momentos los estudiantes se están incorporando al curso, pero ya tenemos un número digno de asistentes. La universidad la semana pasada nos envió un instructivo en el cual se nos informa de las semanas de desconexión que tendría el semestre. A lo largo de lo que queda del semestre habrían 3 semanas y la primera semana de desconexión corresponde a la semana del 19 al 23. Justo coincidió con la primera prueba. Así es que la primera prueba la vamos a desplazar a la semana del 26 al 30. Como tenemos una sesión a la semana de 2 horas, que es esta, la prueba entonces la vamos a hacer el 27 de las 11:30 a la 1. Así que por favor tomen nota de esta fecha. No se olviden ustedes que nosotros estamos trabajando siguiendo la estrategia de enseñanza-aprendizaje llamada aprendizaje autónomo con docencia impartida. De tal manera que la principal fuente de información es el trabajo de la guía de autoaprendizaje. Yo en las clases básicamente hago una introducción al tema, presento algunas ideas, ¿no es cierto?, basadas en la guía, pero obviamente no les desarrollo la guía. Si bien es cierto, ustedes no tienen que entregar un informe, mi sugerencia es que trabajen como que lo tuvieran que entregar, porque al final, si usted tiene un 3,9 o un 3,8, yo le puedo pedir, para tomar la decisión de si va a examen o no, le puedo pedir sus guías como evidencia de su trabajo durante el semestre. Porque claro, si no alcanza la nota promedio de 4, hay una evidencia de que usted, en lo que dice relación con su trabajo, no fue lo suficientemente dedicado, aplicado, etcétera. Pero a lo mejor esa impresión que tengo yo por sus notas puede revertirse por el trabajo que haya hecho. Como pedirle los informes junto con la prueba es mucha pega para ustedes, bueno, ya la prueba va a estar basada en los informes. En la medida que ustedes trabajen bien, les van a ir bien en los informes. Pero como digo, si hay alguien tiene un 3,8, un 3,9 y esos antecedentes me hacen pensar a mí que no se esforzó lo suficiente, etcétera, usted me puede rebatir con los informes, una cosa más concreta. De tal manera que trabaje los informes seriamente, como que los que tuvieran que entregar, y en el caso eventual que los tenga que mostrar al final, bueno, los va a tener a mano.
Eh, tengo entendido que les he subido las clases grabadas, de manera que estoy al día con ustedes en estas materias. Les voy a subir las clases grabadas en la medida en que la máquina no me aplaste a mí, pero ya, igual que ustedes, yo en este momento estoy como corriendo, digamos, ¿no? Así que en algunas semanas eh, que el tiempo no me alcanza bien para poder yo cumplir con los compromisos que adquiero con ustedes. También les subí el cronograma del curso, donde están incluidas las temáticas y donde está considerado la semana de desconexión, y para aquellas personas que se vienen incorporando recién, la prueba 1 la tendremos el martes 27 de 11:30 a 13 horas, será de 90 minutos, probablemente menos, pero tiempo máximo 90 minutos, a través de Moodle y el módulo tarea. Así que yo le voy a poner en ese módulo la prueba con hora de inicio, con hora de término. No me mande la prueba por correo electrónico. ¿Ya? Mándela por Moodle. A veces ocurre, ¿no es cierto?, que se termina el plazo y hay gente que de todas maneras me envía la prueba más allá del plazo. Okay. En principio no se la voy a recibir, a menos que haya algún argumento de por medio con la respectiva evidencia. Pues ese argumento puede ser: profesor, mire, tuve problema de conexión. Entonces yo le voy a decir: ok, evidéncieme que efectivamente tuvo problemas de conexión. ¿Algún comentario, pregunta, opinión, chiquillos y chiquillas, a este momento? Bien. No. Profe, ¿Y quién habla? Paulina Ceriche, Paulina Ceriche, ¿cómo está? en el cronograma. Bien, ¿y usted? En el cronograma de actividades, entonces como que del 26 al 30 se puede como entregar lo que está ahí No. escrito, es un trabajo. ¿Ah? Es- ¿Qué cosa? Del 26 al 30 ¿Sí? es como la fecha de entrega. No. Esa es la semana. Bien, si usted ve el encabezamiento de la columna, dice semana. La semana del Claro, 26 al 30. Entonces nosotros no tenemos clase el 26. ¿Ya? Entonces, perdón, tenemos clase el 27. Entonces, el 27 de esa semana corresponde rendir la primera prueba del curso de 11:30 a 13. ok. ¿Ya? Yo dicto varios cursos y a veces se me arman algunos enredos, así que voy a revisar el programa si habla de que tienen que entregar un informe. No, ustedes no tienen que. La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4 obtenido del promedio de las calificaciones de actividad de evaluación. En este caso son 3 pruebas. Lo que he dicho yo Claro, es que al final del curso, si tiene un 3,8 y un 3,9 y tendría que ir a examen, como la semana de examen es una semana muy complicada y además se junta mucha materia, bueno, yo le ofrezco que si tiene un 3,8 o un 3,9, que me entregue el trabajo del semestre, representado por esos 3 informes. ¿Ya? Y previa revisión de esos informes, veré yo si amerita que el 3,9 pase a 4 o amerita
por supuesto el trabajo tiene que estar mejor, amerita que el 3,8 pase a 4. Eso es para reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo de ustedes durante el semestre en términos del desarrollo de las guías de autoaprendizaje. Note que las guías se llaman gestión del autoaprendizaje. Ahora bien, yo en el curso anterior pedí las guías y hice prueba, pero a mitad de octubre del año pasado se vino todo el sistema abajo, a consecuencia del movimiento ciudadano. Así que no tengo la experiencia de haberles pedido a ustedes informe y prueba. Sí tengo la experiencia, ¿no es cierto?, de ustedes, de la carrera, me refiero, y de otras carreras que los estudiantes argumentan que los cursos se le han transformado, los cursos estos remotos se le han transformado en cursos muy abrumadores. Entonces, empatizando con ustedes, dije yo, bueno, los informes, o sea, el desarrollo de las guías, tomémoslos como un instrumento de trabajo, de autoaprendizaje, insisto, pero al final nos puede ayudarme a mí a tomar una decisión respecto del 3,8 al 3,9. A veces es terrible reprobar a un estudiante con un 3,9. Con un 3,8 ya, bueno, hay 2 décimas de diferencia, pero aún así, porque las pruebas de ensayo, no siendo pruebas objetivas, las pruebas de ensayo, de respuesta breve, hay posibilidades, hay mayores posibilidades de cometer errores, porque las respuestas son más bien interpretativas, aun cuando la prueba de selección múltiple, que dicen que es una prueba más objetiva, también es un tema de interpretación. Solo que en una prueba de ensayo, como la persona tiene que escribir y no marcar una letra, encerrar una letra, lo que sea, ¿ya? El proceso de escribir puede que lo haga un poco más subjetivo para la corrección. Entonces, tomen seriamente el trabajo de las guías y el documento que emane de él. Ya yo les he recomendado, mire, trabajen en grupos de A3, que sea un trabajo colaborativo, que se repartan, ¿no es cierto?, las preguntas y después todo juntan las preguntas, ¿no es cierto?, para preparar la prueba. Yo no aconsejo que con esta aproximación que la persona trabaje sola, en grupos. Como yo sé que ustedes tienen buenas comunicaciones de WhatsApp y otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, aprovechen también esas redes para el aprendizaje. Acuérdense que es aprendizaje autónomo. El profesor guía, el profesor media, el profesor orienta, el profesor facilita. El aprendizaje es de ustedes. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a facilitarle el aprendizaje, a mediarlo. Y el curso está orientado en ese sentido. Las actividades están orientadas en ese sentido y esta clase está orientada en ese sentido. Por eso que a veces pregunto opinión, consulta, duda. Ahora sí, la gente no consulta, la gente no opina, la gente no pregunta por dudas. Bueno, uno no puede hacer más al respecto. Bueno, en las clases pasadas estuvimos precisando el concepto de que lo que es la epistemología,
lo hice mirar unas figuras para que observaran que los sentidos nos engañan, de tal manera que el conocimiento que nosotros adquirimos a través de los sentidos es un conocimiento engañoso. Y señalamos entonces que la ciencia no es infalible ni inmutable, aun cuando se espera que las leyes, los grandes principios descubiertos por la ciencia sean inmutables. ¿Ya? Piensen en las leyes de Newton, que de la mecánica, que ahora se llama mecánica clásica, que dominaron la ciencia por una enorme cantidad de años, hasta que aparece un señor llamado Einstein y transforma las leyes de Newton, sino que con nuevas aproximaciones al tema de la gravedad, por ejemplo. Ahora, la ciencia, en el incremento de su conocimiento, empieza, va paulatinamente incrementando el conocimiento, pero hay periodos en que se produce un salto en el aumento del conocimiento, y eso algunos epistemólogos lo han llamado la revolución científica, que la ciencia iba más o menos parsimoniosamente incrementando el conocimiento científico, y ¡pum!, de repente se produce un dinamismo que permite a los historiadores y a los epistemólogos y filósofos de la ciencia producir una revolución científica. Entonces, en distintas partes del mundo, ¿no es cierto?, especialmente en lo que dice relación con la historia de la ciencia en Europa, ya han aparecido genios o grandes cerebros que han sido los causantes de esta revolución científica. Y lo otro que debe quedar claro que en estos tiempos modernos, nuestra vida cotidiana está impregnada de conocimiento científico, y conocimiento científico complejo, y también de conocimiento ciencio-tecnológico. Por ejemplo, en estos momentos hay distintas instituciones que están buscando vacunas en forma desesperada, ¿ya? Y es una aproximación científico-tecnológica de la ciencia. El propósito es obtener una vacuna o varias vacunas, dependiendo de los grupos, ¿no es cierto?, que están trabajando en el tema, y eso pueda resolver el problema del coronavirus. Y la otra característica es que en estos momentos la ciencia moderna es contraintuitiva. La ciencia clásica es intuitiva. Bueno, parece como obvio, ¿no es cierto?, que si uno está debajo de un árbol y se cae una manzana, parece como obvio, desde el punto de vista intuitivo. Pero la ciencia moderna no es intuitiva, sino que es contra la intuición, contra el sentido común, si ustedes quieren. Y esa es parte de la complejidad de la ciencia moderna. Y algunos, si no todos, ¿no es cierto?, se van a obligar a enseñar ciencia moderna, que es difícil de enseñar, porque es difícil de comprender. Pero antes de meternos en esas honduras, solo quiero que me hagan la diferencia entre lo que podríamos decir un personaje sabio, una mujer sabia, un hombre sabio, versus un hombre o mujer conocedora. ¿Cómo interpretan ustedes la diferencia de esta expresión? Es un hombre sabio, es una mujer sabia, ¿no? Es un hombre conocedor, es una mujer conocedora.
¿Me entendieron la pregunta? A ver, don Diego Ubiergo, ¿será? ¿Su opinión al respecto? Me repite la pregunta que no la entendí bien. ¿Tú alcanzas a ver lo que está aquí en la pantalla? Sí, se alcanza. Ok, ya. Señálame las diferencias en tu opinión de lo que podrías considerar un personaje sabio, hombre o mujer, ¿ya? Versus un personaje conocedor, hombre o mujer. ¿Es lo mismo o son distintos? Un personaje sabio se especializa en su materia y sabe cómo, por decirla, explicarla y todo. Y un conocedor es como que solo bordea lo que puede aprender. No sé si me explico bien. Sí, está bien. A ver, doña Francisca Millar, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho don Diego? Sí, Don Diego? sí, pero yo creo que un hombre sabio no solo conoce no solo conoce en qué se especializa, sino que tiene un amplio conocimiento. Y un conocedor es como que conoce cosas básicas, distintas cosas básicas. Bueno, Natalie, ¿alguna opinión al respecto? Yo sabía como que No la se me escucho viene bien. ahora. Ahora sí. Yo al pensar en alguien sabio, eh, pienso en algo como más filosófico, como que sabe cosas que pueden aportar a su vida Sí. y conocedor de distintas materias, conocimiento de distintas ramas. Ya. Bueno, ¿alguien quiera opinar sobre el tema? Yo, profe, ¿Quién es yo? creo ¿José? que hombre sabio y hombre conocedor son muy distintos. Un hombre Ya. sabio puede no ser un conocedor al total y mismamente un conocedor no puede no necesariamente ser sabio. Para mí un hombre sabio es aquel que sabe organizar todo lo que él sabe, sea poco o mucho, para tomar una decisión correcta. Y un conocedor es aquel que sabe mucho de alguna materia, pero se queda allí. No la usa para Ya. más. Muy Solamente se queda bien. en el almacenamiento de datos. Muy bien. Muy bien. Eh, Otra pregunta. Eh, ¿Creen que en los tiempos modernos hay personajes sabios? ¿Conocen ustedes algún personaje sabio? Se me viene a la cabeza Elon Musk, ¿Ah? por decir. Se me viene a la cabeza Elon Musk. No entiendo lo que me estás diciendo. El, La pregunta es si en estos momentos conocen algún hombre sabio. Yo podría decir pero no es de tiempo de ahora, pero Siddhartha podría ser un hombre sabio. ¿Siddhartha? Sí, ¿Quién es? el Buda. ¿Alguna otra opinión? había dicho por mi parte que Elon Musk, que es el cofundador, creo, de SpaceX y de varias empresas más que no se me vienen a la cabeza ahora mismo, ¿Ya? lo considero una persona bastante sabia porque no solamente se queda con su conocimiento y se beneficia de ello, sino que ese conocimiento lo transmite a las personas. Y ¿Ya? considero que eso es una capacidad que tiene una persona sabia. Digamos la sabiduría, la condición de ser personaje sabio raya, ¿no es cierto?, en la sabiduría.
y lo que es el conocedor raya en el conocimiento. En estos momentos, si nosotros tuviéramos que decir así, a grosso modo, ¿cuál tipo de personaje es el que actualmente abunda? ¿El conocedor respecto del sabio o el sabio respecto del conocedor? Creo que depende de la línea o la definición que le demos a ambos conceptos por mi parte, pero si nos regimos por lo que hemos dicho dentro de lo que hemos conversado, creo que predomina hoy en día mucho más el conocedor que la persona sabia. Exactamente. ¿Ya? Otra pregunta. La condición de sabio, ¿de qué depende? Si tengo dos sujetos, ¿de qué depende el que uno se transforme en un hombre sabio o que uno se transforme en un hombre o personaje conocedor? Profe, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Quién habla? Yo creo, o sea, me lo imagino, Tiere, perdón. ¿Qué? ¿Tiene? Sí. Todo el rato me lo he imaginado como una persona sabia que quizás puede tener el mismo conocimiento que una persona o un hombre conocedor, Sí. pero a diferencia que el hombre sabio va a tener la experiencia del conocimiento. Como que lo va a poner en práctica Ok. y a partir de eso va a ir Ya. acumulando experiencia. Está muy bien lo que acaba de decir. ¿Tiene algún rol la edad acá? Sí, ¿Quién tiene más probabilidad de ser un personaje sabio? una persona de mayor edad, Una porque ha persona de vivido mayor edad. más experiencia. Porque ha tenido exactamente más experiencia de vida. Entonces, aquí está claro, ¿no es cierto?, que tenemos, por un lado, las experiencias de vida y cómo ese personaje procesa esa experiencia de vida y le sirven para enriquecer su persona, le sirven para la toma de decisiones, una toma de decisiones inteligente, y además le sirve para transmitir lo que él conoce. Entonces nosotros podemos asociar en general los hombres sabios a personajes de cierta edad, ¿no es cierto?, que tienen capacidad de reflexión, que tienen capacidad de pensamiento, que tienen capacidad para transmitir lo que conocen, que tienen capacidad para transmitir algo sutil que se da, ahora le podríamos decir, ¿no es cierto?, que se da en cierto tipo de personaje y no se da en otro tipo de personaje. Por lo tanto, nosotros en general encontramos hombres sabios asociados a la filosofía, asociados a la religión, asociados a las ciencias humanas, pero no tanto asociados a las ciencias naturales, por ejemplo. Asociados a las ciencias naturales tenemos hombres conocedores. ¿Ya? Un hombre conocedor, por ejemplo, o personaje conocedor es un personaje que sabe de su disciplina, se mueve bien en la disciplina, eh, em, conoce muchos hechos, tiene muchos datos, tiene mucha eh, información al respecto, pero no necesariamente sabiduría. ¿Ya? Aquí encontré una definición de sabiduría, ¿no es cierto?, que está asociada al perfil
de personaje sabio, es el grado más alto del conocimiento. Conducta prudente en la vida o en los negocios. ¿Ah? Alguien me estaba diciendo, ¿no es cierto?, un ejemplo parecido. Conocimiento profundo en ciencias, letras o arte. Entonces uno puede arrimarse a un personaje sabio en busca de consejos, en busca de orientaciones que tienen que ver más con la vida de uno. Y puede arrimarse, ¿no es cierto?, a un hombre conocedor que tiene que ver más con las metas profesionales, por ejemplo, que uno espera lograr. Uno se puede arrimar, por ejemplo, a un investigador conocedor de su disciplina, ser ayudante, y esa relación, ¿no es cierto?, irlo conduciendo cada vez más en un determinado aprendizaje de la disciplina, y no necesariamente eso lo va a llevar a un hombre sabio, pero sí a un personaje conocedor de su disciplina. Bien, interesante. Vamos entonces, ¿qué es lo que es conocer? ¿Y cuál es la diferencia entre conocer y saber? Ya sabemos que saber está relacionado con sabiduría, conocer está relacionado con el conocimiento. ¿Pero qué es conocer? ¿Alguna idea al respecto? No se autolimiten en su opinión. Por mi parte, creo que el conocer, ¿Quién habla? Marco, ¿Ya? creo que el conocer en sí, bueno, la definición creo que es una definición sencilla. No, exactamente. No son verbos fáciles de definir, saber, conocer, y a veces se usan de manera intercambiable, bien o mal. Claro, pero en ese sentido, bueno, creo que, al menos bajo mi punto de vista, Está bien, no creo se que es preocupe. como una capacidad que tiene el ser humano para que de esta forma lograr demostrar interés en ciertas ramas del conocimiento. Creo que es una característica bastante innata en ese sentido. Ya, una característica, una capacidad del ser humano. Pero saber también es una capacidad del ser humano, ¿no? Voy a leer la definición que da la Real Academia de la Lengua Española. Conocer, una definición común y corriente, no es una definición filosófica. Conocer, dice, estar familiarizado con una persona o lugar.
¿Conoces a la hermana del José? Sí, la conozco. ¿Conoces Santiago? Sí, lo conozco. ¿Ya? Saber, estar familiarizado con un hecho o información. ¿Supiste lo que le pasó al papá del José? ¿Supiste que Manuel lo asaltaron? Ya. Pero claro, hay definiciones más complejas de lo que es saber y el conocer. Y de ahí el conocimiento. Voy a dar una definición de conocimiento. Comprensión, fíjense usted, comprensión de la razón, naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Conocimiento está referido a la comprensión del mundo que a uno lo rodea. Ahora, esta comprensión puede ser de distinta naturaleza y el conocimiento entonces es de distinta naturaleza. Por lo tanto, existen diferentes formas de conocer que derivan a distintos tipos de conocimiento. Por ejemplo, la introspección es una forma de conocerse uno mismo. La meditación, la reflexión, la observación, las visiones. Son formas de conocimiento que tiene el ser humano. Ahora, la meditación, la reflexión, se recomiendan por varias disciplinas psicológicas que apuntan a bajar el estrés de las personas, a un mayor control de sus reacciones, controlar las emociones, la irritación, la violencia, etc. Entonces ahí tenemos nosotros alguna forma de conocer. Introspección, la meditación que la practican ya los monjes, ¿no es cierto? Según las historias, los monjes en el Tíbet, y de ahí va a aparecer uno que otro hombre sabio. ¿Ya? La reflexión, ¿ya? La observación de uno mismo rigurosa y las visiones, porque las visiones son generalmente eventos que le ocurren a ciertas personas muy ligadas a la religión. Tuve la visión de la Virgen María, pues, según la historia, ¿no es cierto?, de la historia de Lourdes. O se me apareció el diablo. No. Después tenemos las vivencias propias y las de otros. Y aquí está asociado, ¿verdad?, la experiencia de la persona, mayor edad, mayor experiencia. Y las experiencias de otros, por ejemplo, las lecturas. Uno puede aprender de otros mediante las lecturas. Yo cuando era joven, estaba de moda un autor que se llama Emilio Salgari. Y el hombre escribía novelas de Indonesia. Y la descripción era muy buena y uno se pasaba los rollos. Los relatos, las películas. ¿No? Si usted ve películas de El Tigre de la Malasia, efectivamente. Efectivamente, El Tigre de la Malasia son relatos bien interesantes y livianitos que yo se los recomiendo a ustedes. Yo tengo unos nietos y se los regalé y no, abuelo, nos están regalando una cuestión de los años 50, nosotros estamos en otro. Bueno, exactamente. La hija del corsario negro. Muy interesante. Sandokan. Como digo, si usted se especializa en ver películas de Woody Allen,
bueno, la mayoría de las películas de Woody Allen están ubicadas en Nueva York. Y si usted va a Nueva York, bueno, se va a sentir un poco más cómodo porque algo de Nueva York conoce por las películas. Después tenemos la educación formal, la que se aprende en la clase, en la escuela, en la universidad. La educación no formal, la que se aprende en la universidad, en la clase, pero por estar en el casino, por estar en los pasillos, por estar en una reunión de estudiantes, etcétera. Y la educación informal, tal como el nombre lo indica, es una educación que a nosotros nos llega, por ejemplo, de la tele, de las películas, de lo que vemos en la calle, etcétera. Y finalmente la ciencia. La ciencia. Entonces hay diferentes formas de conocer. Obviamente que para nosotros, ya, la ciencia juega un rol importante en esto de conocer. Y no es casualidad que la ciencia en estos momentos rija mucha de la vida cotidiana nuestra. Estamos viviendo en un siglo dominado por la ciencia y la tecnología. Tecnologías de la información. Piensen que detrás de ciencia hay también información, hay datos, una cantidad enorme en estos momentos de datos, ¿ya?, que se refieren a las cosas que ocurren en nuestro entorno. Bien, ¿qué es lo que es el conocimiento científico? ¿Alguna idea? El conocimiento que proviene a través de la experimentación de fenómenos. Puede ser, puede ser. Otra idea de conocimiento científico, está bien, pero a lo mejor resulta otra idea. Complementario. Quedémonos de partida, ¿no es cierto?, por la idea de que conocimiento es la comprensión del mundo que nos rodea. Y en este caso, de conocimiento científico es la comprensión del mundo que nos rodea en todas sus características derivadas de la práctica de la ciencia. Y como alguien lo dijo recién, algunos elementos de la práctica de la ciencia es la experimentación, pero es uno de los elementos que conforman la ciencia. Fíjense que la palabra ciencia en su epistemología, no, perdón, en su etimología, está relacionada con saber. Y ahí nos estamos dando vueltas. Ciencia, conocer, saber. Pero etimológicamente la palabra ciencia predomina, proviene o está relacionada con saber. Entonces nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que el conocimiento científico es la comprensión en todas sus características del mundo que nos rodea, producto de la práctica científica o la práctica de la ciencia. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que es ciencia. ¿Alguna idea? El estudio de fenómenos.
ya sean naturales como fisiológicos, como de cualquier tipo. Ya, puede ser, puede ser. Estudio de los fenómenos, también puede ser. Pero yo estoy preguntando qué es ciencia. No hemos especificado todavía de qué, cuáles son los límites. ¿Ah? Pero está claro, ¿no es cierto?, que ciencia puede ser entendida como el estudio de los fenómenos, ¿cierto? O puede ser el análisis, la interpretación en determinados contextos, ¿ya?, de fenómenos, hechos, datos. ¿Cuáles son estos contextos? Son aquellos que están definidos, precisados por principios, por leyes, por formas de razonar, por formas de experimentar, etcétera. Entonces podemos señalar, ¿no es cierto?, que la biología es el estudio científico de los seres vivos. Pero no nos señala claramente por qué la biología es una ciencia. O por qué nosotros consideramos a la biología moderna una ciencia. Porque se basa en datos comprobables. Exactamente, pero es uno de los tantos aspectos. Pero podemos decir nosotros que la ciencia es un conjunto organizado, fíjense ustedes, es un conjunto organizado de información, de datos, es un conjunto, un conjunto organizado según ciertos parámetros, ¿ya?, de datos, información, hechos, que permiten hacer una serie de cosas, entre ellas, ¿no es cierto?, comprender lo que está ocurriendo alrededor, alrededor nuestro. Entonces, la ciencia es un conjunto organizado, sistemático, en función de parámetros. Este conjunto organizado corresponde a datos, información, conceptos, hechos. Los parámetros, las leyes, los principios, las normas, etc. Voy a leer lo que dice un epistemólogo de lo que es la ciencia.
y por derivación lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico, dice este epistemólogo Bunge, es fáctico. ¿Qué entienden por fáctico? Que proviene de hechos. Muy bien, proviene de hechos, proviene de datos. Segundo, característica del conocimiento científico, la característica de la ciencia y por derivación del conocimiento científico. Trasciende los hechos. ¿Qué quiere decir eso? En opinión de ustedes. Trasciende los hechos, o sea que va más allá de los hechos. ¿Por qué va más allá de los hechos? Porque busca generalizaciones, principios, leyes que se apliquen a todos los hechos de esa misma naturaleza. Ejemplo, yo veo que del manzano se cae una manzana. A la ciencia no le interesa que la manzana que se haya caído sea verde, sea roja, sea amarilla. Sino que lo que le interesa a la ciencia, que es un objeto que fue atraído por la fuerza de gravedad. Eso es trascender los hechos. Yo puedo hacer un experimento y trabajar, por ejemplo, con ratones y llegar a una conclusión. Pero esa conclusión no se puede referir a los ratones con los cuales yo trabajé. A la ciencia no le interesa eso. Le interesa la generalización que sale de eso. ¿Ya? Yo puedo darle un veneno, ¿no es cierto? Un remedio que se usa, no hay un remedio a los ratones. Pero mi propósito no es que los ratones se mejoren, sino que yo identifique un remedio que yo pueda usar con el ser humano. Bueno, y a los ratones los someto, ¿no es cierto?, a un determinado contagio, un virus, una bacteria, y le voy dando distintas dosis de ese remedio. ¿Ya? Y encuentro la dosis adecuada. ¿Ya? A la ciencia no le interesa que esa dosis sea ya para los ratones que yo traté, porque si esa dosis solo se aplica a los ratones que yo traté, eso no es ciencia, no es conocimiento científico. Y esto es algo importante, porque mucho de lo que se hace y se dice que es ciencia, en sentido estricto, no es ciencia. Es una aplicación de la ciencia. Porque la ciencia busca comprender fenómenos similares. ¿Ya? Una enfermedad causada por la bacteria tanto. Pro ratones, pro con mono, pro con paloma, qué sé yo. Pero no me interesa lo que le ocurra a las palomas, ni a los ratones, ni al ratón de mi laboratorio, ni a los monos del laboratorio de mi amigo. Me interesa, ¿no es cierto?, la generalización. Otra característica del conocimiento científico es claro y preciso. Fíjense ustedes que las leyes son cortitas, no son como las leyes que saca el Congreso, que una vez hecha la ley, echa la trampa. Aquí no, las leyes tienen que ser claras y precisas. Pero ahora nos estamos encontrando, como decía yo, con una ciencia que va contra el sentido común. Y decir contra el sentido común es como decir que las manzanas, en vez de caer, se van para arriba. O quedan suspendidas en el aire. O se mueven horizontalmente.
Yo estoy exagerando un poco para que me entiendan lo que significa la contraintuición. La intuición, ¿no es cierto?, provista de los sentidos, proporcionada por los sentidos, dice que un objeto cae atraído por la fuerza de gravedad, menos que sea el vacío. Atraído por la fuerza de gravedad. Ahora, una aproximación intuitiva que te dicen, no, no necesariamente cae. Entonces, las leyes científicas, por lo menos las leyes de la química, las leyes de la física, claras y precisas. Segundo, el conocimiento científico es verificable. Si yo, trabajando en mi laboratorio, encuentro algo generalizable, bueno, en el extremo del mundo, en el otro lado del mundo y por el otro lado del mundo, pueden someter a prueba lo que yo estoy señalando, a verificar si es cierto lo que yo estoy diciendo. El conocimiento científico es sistemático. ¿Qué significa eso? Que es producto de una actividad ordenada, organizada, de acuerdo a ciertos procedimientos, que por ahí se llaman métodos científicos, ya lo vamos a analizar con más detalle en la próxima clase, es realizar de acuerdo a un procedimiento. Y además, esto de sistemático señala que es continuo, permanente. Alguien que se quiere dedicar a la ciencia tiene que ser una persona sistemática, ordenada, y de estos que le dan y le dan y le dan y le dan. A pesar que hay fracasos, ¿no es cierto?, pero le siguen dando y dando. En general, en lo que le decía recién, es legal desde el punto de vista lógico. El conocimiento científico es racional. No es emocional, es racional. Está relacionado con la razón, no con el sentimiento. No se basa el conocimiento científico en la fe, en el yo creo que, a mí se me ocurre. No, se basa en evidencias, datos, hechos que son comprobados, ya sea mediante una observación rigurosa o ya sea mediante la experimentación. La mejor forma que hay para comprobar hechos es la experimentación. Pero cuando no se puede experimentar, bueno, está la observación. Nosotros no podemos experimentar con seres humanos. Observamos lo que le puede ocurrir al ser humano bajo ciertas condiciones y de ahí deducimos algunos efectos. Ahora cada vez más está prohibido experimentar con animales. Porque claro, algunos experimentos someten a tormento, a dolor físico y psicológico de los animales, sobre todo si estamos hablando de primates, como monos. A chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos. Conocimiento científico. Es predictivo. Conocimiento científico sirve para predecir lo que puede ocurrir si se dan ciertas condiciones. Ahora hay algunos fenómenos hechos que no se pueden predecir, como el caso, ¿no es cierto?, de los terremotos. Un gran desafío. Pero ya podemos predecir, ¿no es cierto?, con cierto grado de probabilidad, la ocurrencia de la lluvia. Sabemos nosotros, todas las mañanas escuchamos al hombre o a la mujer del tiempo decirlo, mire, hay un y tantos % que llueva el martes, y estamos recién a domingo. ¿Por qué? Porque ya está claro, ¿no es cierto?, cómo se forman las nubes, el desplazamiento de las nubes desde el mar, hay satélites que hacen esas observaciones y mandan la información
¿no es cierto?, a centros especializados que rápidamente la interpretan, computacionalmente hablando, y tiran un informe. Hay un 50% de probabilidades, hay un 70% de probabilidades que a veces se falla. Claro, estos modelos no son perfectos, pero la ciencia tiene la naturaleza, mejor dicho, tiene su dinamismo. Ahora, la ciencia, lo que dice Bunge, la ciencia es analítica. Cuando yo estudio un fenómeno, lo descompongo en todas sus partes y lo analizo por partes. Bueno, hay alguna crítica, ¿no es cierto?, respecto de esta aproximación. Pero en general, ¿no es cierto?, gran parte del conocimiento científico se ha logrado descomponiendo el fenómeno en sus partes integrantes. Primero hay que conocer el fenómeno, segundo hay que saber cuáles son las partes integrantes y las relaciones que hay entre ellas, y después someter cada parte a un análisis más particular. La ciencia es explicativa, explica fenómenos, explica hechos. Para eso sirve la ciencia, porque en la medida que tenga un buen poder de explicación, nosotros vamos a entender el asunto. Y una buena comprensión del fenómeno, bueno, determina la conducta nuestra, la sobrevivencia nuestra. La ciencia ha explicado, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos de los terremotos. Y sabemos que si aquí hay un temblor, ¿no es cierto?, puede venir, no con seguridad, ¿no es cierto?, pero puede venir un terremoto. Y usted sabe, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer si hay un terremoto. Si vive cerca de la costa, se va a la parte alta. Si vive cerca de cosas que se puedan romper, a una ventana, por ejemplo, y la ventana empieza a vibrar, bueno, usted sabe que se puede romper y explotarle y caerle en la cara, se va, se aleja de esos sistemas. ¿Por qué? Porque en el estado actual de la ciencia, ¿no es cierto?, no ha explicado el fenómeno, el terremoto. No lo puede predecir todavía, pero lo ha explicado en sus efectos, por lo menos, y ciertamente en sus características. Ahora sabemos nosotros, por observaciones, monitoreo, no tanto por experimentación, a pesar que en simulaciones se ha experimentado, sabemos que después de un gran terremoto, porque muchos ocurren en el mar, ya viene un tsunami, y sabemos ya cuáles son los efectos del tsunami. Y por lo tanto, tenemos que tomar la providencia del caso. La ciencia, en teoría, es abierta. En teoría, es abierta. O sea, el conocimiento científico se difunde a otros lugares. Hubo una época en que la ciencia, sobre todo cuando estaba asociada a ideologías políticas, era cerrada. Por ejemplo, la ciencia que se llevaba a cabo en los países comunistas, cerrada entre ellas, porque había, ¿no es cierto?, una disputa con la ciencia imperialista, la ciencia de los Estados Unidos. Pero eso se ha ido abriendo, ¿ya? En época de guerra, ¿no es cierto?, la ciencia, la física, era una ciencia cerrada, la ciencia que practicaban los alemanes, porque ellos estaban haciendo cohetes teledirigidos para bombardear Londres. Y después, cuando se armó el equipo que desarrolló la bomba atómica, ¿ya?, eso fue un secreto. Y sepan ustedes que los científicos que armaron la bomba atómica en promedio tenían 35 años, en promedio de edad, 25 años. Se reunieron en secreto en una parte, qué sé yo. Y eran monitoreados en la condición de secreto, y aquel científico que se sospechaba que podía tener algún pariente alemán que tuviera atracción por la ideología nazi, eso lo sacaron. Solo gente confiable. Porque en ese momento, ¿ya?, el propósito era generar una bomba atómica, liberar la energía del núcleo, que los alemanes estaban a punto de hacerlo. Liberar la energía del núcleo
¿no es cierto? Y eso se lanzó en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Verdad? Y finalmente, la ciencia es útil. ¿Útil para qué? Para comprender el mundo que le rodea, y una mejor comprensión del mundo que lo rodea le permite una mejor conducta, le permite sobrevivencia. Por eso es importante que el ciudadano común y corriente sepa algo de ciencia, para que se pueda adaptar a un mundo dominado por la ciencia y la tecnología. Porque de otra manera se deprime. Lo supera la ciencia y la tecnología. Entonces, deja grupos humanos que se manejan bien con ciencia y tecnología, países, por ejemplo, y grupos humanos que no se manejan tan bien con ciencia y tecnología. Por eso es importante que el país tenga investigadores en ciencia y tenga, ¿no es cierto?, gente educada en ciencia. Profesores de biología van a tener un papel tremendamente importante. Darle esa utilidad. ¿Ya? Mejorar los niveles de comprensión de la ciencia para que la gente se pueda comportar mejor. Una de las razones por las cuales por los contagios acá en Chile del coronavirus han sido tan altos, es porque la gente no sabe cómo, conoce poco sobre los virus, conoce poco sobre la virulencia de los virus, conoce poco sobre las formas de contagio y conoce poco sobre su capacidad. Conoce poco sobre su persona, entonces la gente dice, no, si a mí que me va a dar esta cuestión, qué sé yo, y después dice, no importa que me dé, no. ¿Me entiendes? Y eso se achaca en parte a la ignorancia que tiene la gente en estos temas. Así que usted prontamente van a tener que ser capacitados para enseñar a los estudiantes, a los padres, ¿no es cierto?, estos temas. Y temas más complicados porque, de nuevo les digo, la ciencia actual no es intuitiva, sino que es contraintuitiva. Porque enseñar, ¿no es cierto?, la mecánica clásica ya no tiene mucho sentido. Pues. Eso uno lo aprecia. Si usted va, ¿no es cierto?, en un auto y lo choca por detrás, sabe los efectos, las leyes, como eran las leyes de Newton. En televisión, ¿no es cierto?, ve lo que le pasa a un auto cuando choca de frente. Bueno, son las leyes de Newton, la mecánica clásica. Y algunas cosas clásicas de la biología también, pero las cosas modernas de la biología, lo que está a nivel genético y más abajo del nivel genético, esas son cuestiones difíciles de entender por el ciudadano corriente y difíciles de explicar. ¿Qué hora es? Me queda un cuarto de hora. Bueno, ahí está la referencia. Miren, para terminar, tipos de conocimiento. Tipos de conocimiento. El conocimiento empírico. El conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Ya dijimos que los personajes sabios tienen una gran experiencia y ellos incorporan esa experiencia en un contexto que le da sabiduría, prudencia, etc. Conocimiento empírico. Bueno, la biología, por ejemplo, el conocimiento biológico es empírico porque está basado en hechos, en datos. Tenemos el conocimiento científico, que es un poquito más complejo. Ya les dije que el conocimiento científico se logra, ¿no es cierto?, aplicando ciertas estrategias que van escudriñando la realidad. Hay conocimiento filosófico, hay conocimiento matemático, hay conocimiento lógico, hay
conocimiento religioso. Hay conocimiento directo, el que se obtiene, ¿no es cierto?, de las propias vivencias, del propio estudio, etcétera, pero hay conocimiento indirecto, el que se puede obtener de escuchar, ¿no es cierto?, a los padres, de escuchar a los abuelos, de leer, de ver una película que le muestre a usted experiencias, aunque sean experiencias un tanto de ficción. Bueno, a veces conviene ponerse un poco en el plano de la ficción. Entonces, tenemos varios tipos de conocimiento. Obviamente que en este curso nos va a interesar el conocimiento científico, como lo hemos ya precisado hace un momento. Seguimos dándole, dijo mi ayudante. Estoy bien, profesor, estoy dándole. Ya aclaramos lo que es ciencia. Naturaleza, ¿qué es lo que es naturaleza? Naturaleza es todo lo que rodea al ser humano y que no ha sido generado, creado por el ser humano. Está ahí. Estuvo antes del surgimiento del ser humano. Naturaleza. En contraposición, cultura es todo lo que está en el entorno del ser humano y que ha sido creado por el ser humano. O sea, la cultura nació con el ser humano. Ahora, puede que estemos hablando nosotros de un hombre primitivo, pero una de las características de ese hombre primitivo es que tenía una cierta estructura cultural básica, a lo mejor todavía no desarrollaba el lenguaje, pero tenía una estructura cultural. Y a medida que fue evolucionando el ser humano, bueno, la cultura se va haciendo cada vez más compleja. Entonces, naturaleza es todo lo que rodea al ser humano y que no ha sido creada por él. Estaba ahí antes de su emergencia. Y cultura es todo lo que rodea al ser humano y que es producto de la actividad humana. Así que si ustedes miran, ¿no es cierto?, el entorno, se van a dar cuenta que hay naturaleza, sol, por ejemplo, aire, nubes. Y miran para otro lado y se van a dar cuenta que hay autos, que hay edificios, etc. Ya definimos lo que era las ciencias, definimos la ciencia general. Ya. Ahora vamos a definir lo que es la ciencia natural versus la ciencia humana. Entendemos por ciencia natural aquello que está referido al conocimiento de la naturaleza. La biología es una ciencia natural. La psicología es una ciencia social, o una ciencia sociocultural, porque está referida al ser humano, pero no en el aspecto natural del ser humano, sino en el aspecto ya un poco más elaborado. La economía es una ciencia sociocultural. La física es una ciencia natural. La geología es una ciencia natural. La química, obviamente, una ciencia natural. La geografía está ahí. Por un lado, ¿no es cierto?, responde a ciertos parámetros naturales y por otro lado responde a ciertos parámetros socioculturales. Por lo tanto, esto nos lleva a una clasificación de la ciencia. Nosotros vamos a abocarnos a partir de ahora de lo que es el tema de las ciencias naturales, ¿no? La biología, la física, la química y de por ahí, aunque no es en sentido estricto ciencia natural, vamos a meter algo de las matemáticas. Definimos lo que es naturaleza y cultura, que son, también definimos lo que es ciencia. Ya les dije que la etimología de la palabra significa saber.
Ahora, palabras comunes etimológicamente relacionadas con ciencia. Obviamente, científico. Consciente, fíjense ustedes. Conciencia, fíjense ustedes. Inconsciencia. Concientizar. Concienciar. Concienciación. Y necio. Todas estas palabras relacionadas con ciencia. Si ustedes buscan el significado de consciente, conciencia, inconsciencia, necio, se van a dar cuenta que está relacionado. ¿Cuáles son los objetivos de la ciencia? Mejorar el conocimiento de la realidad, del mundo circundante. Comprender, explicar y predecir fenómenos y sus efectos. Pueden ser fenómenos sociales como fenómenos naturales. Estamos hablando de la ciencia. Mejorar la calidad de vida del ser humano y de otros seres. La importancia de otros seres está aumentando a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo. Piensen ustedes que hay leyes que protegen a los animales domésticos de la violencia del ser humano. Entonces hemos ido incluyendo y cada vez más a individuos que no son seres humanos. Incluso el Papa, por ejemplo, habla de la persona humana, que para mí era una suerte de contradicción, porque la persona puede ser humana. Solo la persona solo el ser humano es una persona. Pero resulta que ahora están personificando. Hay una tendencia a personificar a otros animales. Y también hay una tendencia de hablar el animal humano. No del ser humano, animal humano. Para hacer referencia que primero que nosotros somos animales. Y segundo, que hay otros animales a los cuales tenemos que respetar, proteger, acoger, querer, alimentar, etc. Y después, objetivo de la ciencia favorece la toma inteligente, racional, de decisiones frente a problemas que afectan al ser humano. Ejemplo, tenemos la vacuna. ¿Ya? Por ahí había gente que estaba ingiriendo otra suerte de medicamentos. Creo que el presidente Trump está siendo tratado con antivirus que no es para la enfermedad, el coronavirus. Lo más adecuado al estado del conocimiento de la conducta del bicharraco son las vacunas. Pero al tipo lo están tratando con un antivirus. Entonces algunos lo critican y otros, bueno, se hacen los tontos. Y otras personas estaban usando hasta cloro, ingiriendo cloro. Porque claro, como le dicen a uno, ya lávese las manos, ¿no es cierto?, con alcohol y una mezcla que y limpie la superficie con alcohol y clorado, qué sé yo. No, están tomando. Y eso obviamente no es una conducta inteligente o racional, de decisiones frente a problemas que afectan al ser humano. La ciencia, en general, la ciencia natural como la ciencia sociocultural. Implicaciones educacionales de la ciencia, ya les he indicado, ¿ya? Y la importancia entonces en el futuro del profesor de ciencia, profesor de biología, profesor de física, profesor de química, de alguien que entienda ciencia natural. Clasificación de la ciencia. Esto me interesa particularmente. Esta es una clasificación, ¿no es cierto?, que fue propuesta por un epistemólogo, ¿no es cierto? Y este señor divide la ciencia en ciencias formales y las empíricas. Dentro de las formales pone a la matemática y a la lógica. Punto. Y frente a las ciencias empíricas ponen las ciencias humanas, aquella que es una fuente sociocultural, cuyo objeto de estudio son las distintas manifestaciones de los fenómenos sociales humanos, y las ciencias naturales. Dentro de las ciencias naturales, este hombre pone las teóricas. Y como ejemplo de ciencias humanas, ciencias empíricas, humanas, teóricas, pone la sociología, la psicología, la historia, la economía.
Y dentro de las ciencias humanas aplicadas, bueno, pone la sociología aplicada, la economía aplicada, la psicoterapia y todas aquellas ciencias derivadas de la biología, como por ejemplo las que están asociadas a las ciencias médicas. La psiquiatría, ¿no es cierto?, la gastroenterología, la dermatología, etc. Lo que interesa es buscar, ¿no es cierto?, el conocimiento para resolver problemas de salud. Problemas de la piel, problemas de cáncer, la oncología, problemas al sistema digestivo, la gastroenterología, la odontología, a los dientes y la boca, etc. Y después tenemos las ciencias naturales teóricas y las ciencias aplicadas. Dentro de las teóricas, la física, la biología y la química. Ahora bien, cuando el conocimiento físico, el conocimiento biológico, el conocimiento químico, conocimiento geológico, se transforma en un conocimiento aplicado, la meta no es tanto el conocimiento por el conocimiento, comprender un fenómeno en sí, sino que ese conocimiento puede ser usado en la aplicación, a la solución de problemas. Y ahí tenemos la medicina, la farmacología, las ingenierías derivadas de la física, de la química, etc. Entonces, tenemos ciencias formales, ciencia empírica, la matemática, la lógica como ejemplo de ciencia formal, la ciencia humana, ya la sociología, la psicología y la economía como ejemplo de ciencia humana teórica, y la aplicación de esta ciencia como ejemplo de ciencias humanas aplicadas. Y dentro de las ciencias naturales, bueno, tenemos la física, la química, la biología, que son las clásicas, pero tenemos la geología, la meteorología, etc. Por supuesto que nosotros no vamos a buscar solo a las ciencias clásicas, con énfasis en el conocimiento biológico. Pero por ahí vamos a tener que tocar, porque ustedes son profesores de ciencias naturales, ya futuros profesores, la física y la química. No me puedo alojar. Aquí tienen una tarea en la guía que dice, váyase al formulario Fondesit y busque cuáles son las definiciones de la biología. Y ahí está las subdivisiones de la biología. Ustedes lo pueden sacar de la clase cuando se la suba, la clase grabada. ¿Ya? Y el propósito es que usted busque el objeto de estudio de las subdisciplinas de la biología. Por ejemplo, la zoología es una subdisciplina de la biología, cuyo objeto de estudio, así establecido, un poco vago, es el estudio de los animales. La biología, ¿no es cierto?, el estudio de los seres vivos, ¿ya? Un poco vago, que significa el estudio de los seres vivos. Hay que precisar el concepto el concepto de estudio. ¿Ya? La zoología, ¿no es cierto?, el estudio de los animales. Pero dentro de la zoología hay una especialización que se aboca única y exclusivamente al estudio de los insectos, la entomología. Hay otra subdivisión de la zoología que se dedica exclusivamente al estudio de los ácaros, la acarología. Hay otra subdivisión de la zoología que se dedica al estudio de los moluscos, la malacología. Hay otra subdivisión de la zoología que se dedica al estudio de los nemátodos, la nematología, y así sucesivamente. La que se dedica al estudio de los mamíferos, la mastozoología. La que se dedica al estudio de los primates, la primatología. Bueno, entonces, en la guía de autogestión se les pide a usted que vaya a esta clasificación, que está también en internet, por supuesto, y identifique cómo se identifican las subdisciplinas de la biología en criterio de la ciencia chilena. No en criterio internacional, sino que en criterio de la ciencia chilena. Y algunos detalles que los pasé muy arriba, como esta, los pueden leer acá.
criterios que debe atender la actividad científica para ser considerada como tal. Probablemente lo vamos a tomar rápidamente en la segunda clase. Y la diferencia entre investigador científico y científico. Es como la diferencia entre cantante y artista. Entre pintor y artista que pinta. Bueno, es la una. Me entretuve bastante. Espero que me hayan seguido, porque hay algunas ideas que son un poco difíciles de coger. Pero con una buena lectura y un buen trabajo con la guía, esas ideas difíciles de coger y de incorporar mentalmente, ya, se tienen que resolver. Y así queremos que el futuro profesor de biología tenga una idea relativamente clara de qué es lo que es la ciencia, las limitaciones de la ciencia, cuál es la diferencia entre científico e investigador. Profesor, ¿Sí? una consulta. Cuando usted habló de informe, ¿esos podemos hacerlo en pareja o era individual? No, en pareja yo les recomiendo que el estudio lo hagan en pareja, ¿ya? Y al ir respondiendo al informe, van a ir estudiando. ¿Qué es lo que hace un investigador en ciencia? Con la diferencia que ustedes no van a hacer experimentos, ¿no es cierto?, otro, pero van a indagar. Y una de las primeras cosas que hace un investigador es indagar y buscar problemas. Porque toda actividad científica comienza con la identificación de un problema. Entonces, pueden ser 3 personas, ¿no es cierto?, en el momento en que me entregan al final el informe, porque algunas de ellas o todas tienen un 3,8, yo no voy a hacer problema. O sea, lo que a mí me interesa es que ustedes trabajen semana a semana y vayan aprendiendo semana a semana. Así como yo les hago clases, ¿no es cierto?, semana a semana. Y yo no tengo mucha seguridad de que ustedes efectivamente van aprendiendo y van incorporando estas ideas en su persona, van mejorando su conocimiento y van sabiendo más. Ahí tienen 2 ejemplos clásicos. Van mejorando su conocimiento en torno a estas materias y van sabiendo más, aprendiendo más. Ya, eso es lo que quiero, que al final, ¿no es cierto?, quede ideas, queden conceptos, etcétera. Y eso se logra, ¿no es cierto?, con estudio. Ustedes recién me dijeron, estudia tanto, estudio. Y el instrumento básico para el estudio de estos temas está la guía de gestión del autoaprendizaje. Y lo pueden resolver en grupo, de a 3 o de a 2. Yo les sugiero que no trabajen de a 1, porque la pega se hace difícil. Está hecho para trabajar de a 3, y no terminen abrumados, sino que se manejen bien. Chiquillos y chiquillas, se va a cortar el asunto de repente, así que les deseo que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo martes. Sí, próximo martes. Adiós. Gracias, chao. Chao. profe, gracias. Chao.